Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. En la Asamblea Nacional se tramitará la propuesta de reforma constitucional del presidente Daniel Noboa para permitir la instalación de bases militares en el país. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... A esta hora hacemos contacto con el ingeniero Otto Vera, presidente de la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional. La Asamblea respaldará la reforma constitucional planteada por el presidente Daniel Noboa. Hay algunas voces incluso que difieren con la propuesta original del Ejecutivo. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. A ver si nos podemos conectar. Parece que tenemos algún problema con la conexión con el ingeniero Otto Vera, presidente de la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional. La propuesta del Ejecutivo ha causado también, ya ha sido motivo de debate. Estamos ya en contacto en este momento. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. A ver si nos escucha, por favor, asambleísta, si encendemos el micrófono, por favor. Estamos ya en contacto con la imagen del asambleísta Otto Vera. A ver si lo podemos escuchar. ¿Podemos encender el micrófono, por favor? Muchas gracias, Juan Fausto. Estamos ya listos. Gracias, perfecto. Ahí lo escuchamos perfectamente. La Asamblea ya entrará seguramente a debatir ya en la parte formal y seguramente a través de las bancadas tendrán su posición respecto de la propuesta del Ejecutivo, la instalación de bases militares extranjeras en el país. ¿Es esto viable? Bueno, es viable. De hecho, ya la Corte Constitucional, en su primera intervención, así lo demanda la Constitución, es decir, un análisis previo, ha dado el dictamen del camino sobre el cual tenemos que ejecutar las actividades, todos los organismos que vamos a participar en la sustanciación, en el tratamiento, para que finalmente el texto sea aprobado. Y el dictamen tiene como, es decir, la parte principal es una reforma parcial a la Constitución, que está eso reglado en la Constitución y también parte en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por tanto, nosotros como legislativo, como asamblea, estamos esperando abocar conocimiento a través de nuestro primer órgano directivo, que es la presidenta, que es el Consejo de Administración de la legislatura. Una vez que el presidente nos envíe el proyecto, ya con el dictamen de procedimiento, inmediatamente pues el CAL direccionará eso a la comisión correspondiente, que en teoría debe ser la comisión para el tratamiento de enmiendas y reformas a la Constitución, que quien os habla la preside, para efectos de que hagamos el trámite dentro de los tiempos, dentro del lapso que la misma ley lo establece, para efectos de que podamos luego de la sustanciación, luego de los dos debates, porque la ley habla claramente de que tienen que hacerse, la Constitución, perdón, dos debates. El primero no tiene fecha, podríamos nosotros demorarnos un mes, 2 meses, 3 meses, no establece fecha para el primer debate, por tanto ahí está, digamos, la posibilidad de reducir los tiempos de tratamiento, de convocatoria para todos los expertos en la materia. Y el primer debate, lo que sí dice la Constitución es el tiempo entre el primero y el segundo debate, que es obligatoriamente no menos de 3 meses, ¿no? Por tanto, esa es más o menos la limitante que tendría el Parlamento para poder darle tratamiento en 2 ocasiones y poder recibir el respaldo de la Asamblea Nacional. No habla tampoco de 2/3 partes de la votación, por tanto, con mayoría absoluta se entendería 70 votos, lo que se aprueba en segunda instancia sería lo que daría como resultado y lo que se enviaría a la instancia correspondiente, esto es Ejecutivo, Consejo Nacional Electoral, para que luego del segundo debate ellos tendrían aproximadamente pues unos 45 días, que es lo que demanda también la ley, para que ellos puedan llamar y convocar a un proceso electoral de referéndum en el que el pueblo ecuatoriano, con la mayoría absoluta de sus sufragantes, pueda decidir si acoge o no la propuesta que hoy envía el presidente, pero que sin embargo la Asamblea también, por la misma característica y facultades que tiene, podríamos nosotros hacer algunos aportes
siempre y cuando esos aportes se enmarquen dentro del espíritu de la propuesta del legislativo y por supuesto también estemos enmarcados en lo que dictamina la Corte Constitucional. Es innegable, asambleísta, es innegable que este va a ser un tema de discusión, de debate en el ámbito electoral. Es innegable también que este pudo haber sido uno de los ingredientes que aporta el Ejecutivo para el debate sobre la instalación de bases militares extranjeras en el país. Hay quienes se oponen y seguramente esto será también parte de la pre-campaña electoral. Pero hablando un poco de esta decisión de la Corte Constitucional, la declaración del presidente de hace un día un poco más sobre la existencia de 2.000, la supuesta existencia de 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en el país, algo que ha sido de alguna forma desmentido por parte de las Fuerzas Armadas, que dicen que están en el rastreo de la ubicación de estas de las plantaciones de coca en el país. Todos estos elementos no configuran de alguna forma también que esto se esté planteando como un tema dentro del juego electoral. Bueno, creo que es evidente, más allá de que nosotros como partido político no podemos asegurar, porque no tenemos el control de los sistemas de inteligencia, peor de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional o de los militares, para poder nosotros corroborar la información que da el presidente, ¿no? Lo que sí a primera instancia nos parece exagerado, y si es así, bueno, pues tendría que demostrarse, ¿no? Lo que sí queda un poco en tela de dudas, el hecho de que hoy, por ejemplo, hemos visto una rueda de prensa por parte de la ministra Palencia con algunos altos mandos militares, y ellos han sido directos en el sentido en el que están simplemente dando a conocer cuáles son las estrategias que ellos tienen para poder enfrentar el crimen organizado, pero no se ha vuelto a hablar sobre el tema de las supuestas 2.000 hectáreas de producción, en este caso de plantaciones de coca o de temas relacionados con los cuales en el futuro se podían producir drogas o sus derivados. No se ha vuelto a hablar del tema. Entonces, a mí me da la impresión de que la información que dio el presidente es un tanto imprecisa y la hace al calor del tema electoral, y esa imprecisión creo que está más que aclarada por algunos expertos en la materia, ex ministros, representantes del Ministerio de Defensa, que obviamente no es que ponen en tela de duda, pero sí hay sospechas de que posiblemente hay un error, así como también se equivocó la ministra de Energías, encargada hace poco en un medio de comunicación cuando dijo que los últimos gobiernos habían generado 300 megavatios en los últimos 10 años. Y no es que estoy ni defendiendo ni diciendo que está bien, ¿no? Pero eso es absurdo, ¿no? Seguramente la información fue equivocada, y ojalá que la información que el presidente ha dado a conocer no sea equivocada, encendiendo alarmas cuando posiblemente no las haya, y obviamente haciendo quedar mal también a todo un sistema de defensa que seguramente en los próximos días tendrán que dar a conocer si es verdad. Y ahora, bueno, si es verdad, y si es verdad, tendrán que tomarse las medidas correspondientes, ¿no? Ahora, y precisamente en torno a esta imprecisión o error, siendo leve con la calificación de lo que ha dicho el presidente, una de las imprecisiones más de las autoridades de gobierno, ¿no será que nos pusieron en el tapete el tema precisamente para dirigirlo en esta, entre comillas, necesidad de instalar bases militares extranjeras en el país y ponernos a debatir sobre ese tema? Le doy mi opinión particular, personal, no es la opinión de bloque, aunque el bloque también tiene su posición. Lo digo a forma personal, ¿no? Yo sí pienso que el crimen organizado, que es transnacional, no puede enfrentarse de manera aislada. Yo creo que si empezamos a ver las experiencias que ha tenido México, las experiencias que ha tenido Colombia, Perú y todos los países vecinos, incluidos los Estados Unidos, bueno, ahí ya la cosa es un poco diferente, ninguna de estos países que ha tenido debilitamiento de su seguridad y que han sido afectados por el crimen transnacional han salido solos. Ellos han tenido de alguna u otra manera que buscar estrategias de colaboración de otros países, obviamente siempre y cuando esa participación sea arreglada. Y esa es una de las cosas que seguramente le puede preocupar a muchos, ¿no? Diciendo, bueno, se van a instalar bases militares de otros países en donde van a poner inteligencia, además de facilitar logística, y eso puede preocuparle a muchas personas, ¿no? En el Ecuador, sí. Pero hoy, a través de esa reforma, lo que se podría conseguir en el futuro es abrir la puerta. Pero no quiere decir de que eso de ahí va a tener, es decir, el libre albedrío, que significaría que mañana se instala una base militar de cualquier país, porque no solamente puede ser... Siempre habrá o se plantea la idea del control de las Fuerzas Armadas locales. Lo que les dé la gana, de ninguna manera. Eso tiene que ser reglado.
Y de hecho, parte de esa reglamentación, aunque no debe ir en la modificación o en la reforma parcial que se va a poner en la Constitución, que se va a tramitar, pero sí debe ir luego en una ley orgánica que tendrá que crearse una vez que el pueblo ecuatoriano apruebe esta reforma parcial. Es decir, eso no puede quedar simplemente abierto. Así como hay leyes que se ejecutan y que a veces no es sencilla su aplicación. ¿Por qué? Porque no tienen un reglamento. Entonces, asimismo, se aprueba, es decir, simplemente la Constitución va a permitir que haya la posibilidad de que recibamos apoyo internacional, sí, pero ¿en qué condiciones? Eso tiene que ser reglado. ¿Y cuándo va a ser reglado? Cuando creemos la ley, pues. Entonces, no es que inmediatamente se aprueba el cambio en la Constitución, digamos en abril, cuando sea la segunda vuelta electoral, y luego de los tiempos, digamos 15 días después de que se publican los resultados, quiere decir que ya vamos a tener bases militares. De ninguna manera. Eso tampoco va a ocurrir. Ahí viene la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? La intervención de la función legislativa en la propuesta o la estructuración de un proyecto de ley, que para mi concepto debe ser una ley orgánica, que regle cómo tiene que ser la intervención para que no haya excesos, porque yo también concuerdo con algunos que les da nervio decir, bueno, va a venir Estados Unidos, va a venir Italia, va a venir Alemania, instalan aquí, nos van a hacer una invasión después. No, eso tampoco, pues, ¿no? Pero para evitar eso, para evitar esos excesos en los temas de inteligencia y de seguridad, tiene que arreglarse, y eso tiene que arreglarlo la Asamblea en el futuro. Importante que se someta a debate, principalmente para que los ciudadanos también conozcan cuáles son los detalles de la propuesta, en qué consistiría y cuál sería esta participación, de ser el caso, de las bases militares extranjeras en nuestro país. Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, don Fausto, y estamos a la orden. Gracias nuevamente, el ingeniero Otto Vera, presidente de la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional, hablando sobre la reforma constitucional planteada desde el Ejecutivo para activar las bases militares extranjeras en nuestro país. Comienza el debate, es un tema que sin duda será parte del debate electoral o preelectoral este momento y electoral después. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y así es, la Corte Constitucional aprobó la propuesta de reforma planteada por el presidente Daniel Noboa, con la que se busca avalar la presencia de las bases militares extranjeras en el país, tal como lo hemos mencionado. Con esto, la normativa pasaría a la Asamblea Nacional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y vamos a revisar precisamente la parte constitucional y legal sobre esta propuesta, esta decisión también de la Corte Constitucional. Para ello estamos ya en contacto con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista. La Corte Constitucional ha dado paso a la propuesta presidencial, pero ¿qué significa esto? ¿Qué implica de aquí en adelante? Estamos precisamente para abordar este tema. José, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes les saluda, bienvenido. Qué gusto, Fausto. Una buena tarde con usted y con quienes nos escuchan. La Corte Constitucional ha dado paso a esta propuesta, pero ¿cuáles son los pasos? Ya nos había mencionado algo el asambleísta Otto Vera, y lo primero que hemos planteado es que esto ya entra como un tema dentro del juego electoral. Apreciado Fausto, yo creo que hay que tener mayor serenidad del cálculo político. Déjeme explicarle las razones. El procedimiento estrictamente no termina hoy, no termina con el dictamen. Yo diría que recién empieza un profundo debate por lo siguiente. Lo que ha hecho la Corte Constitucional, estimado Fausto, es hacer en su dictamen lo que denominamos constitucionalmente un señalamiento de vía, un dictamen de vía. ¿A qué me refiero? La modificación a la Constitución puede hacerse vía enmienda, vía asamblea constituyente y vía reforma parcial. Lo que ha dicho la vía para modificar el artículo 5 sobre bases militares e instalaciones militares extranjeras con propósitos militares es una reforma parcial. Utilices el artículo de reforma parcial 442. ¿Pero qué implica esto, Fausto? Esto implica, primero, que debe ir a la Asamblea Nacional. Eso implica que la Asamblea Nacional hará una comisión especial de conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que esa comisión especial, en un plazo no menor, mire usted, no menor a 30 días y no mayor
a 60, al menos 30 días en consecuencia, tendrá que hacer un informe. ¿Un informe para quién? Para que el Pleno debata en 2 ocasiones, mediando efectivamente 3 meses entre el primero y el segundo debate. Pero conocemos los ecuatorianos la Asamblea y conocemos la Asamblea que tenemos. No es tan seguro que la Asamblea apruebe con 70 votos esto. No es una obligación a que el Parlamento lo apruebe. Este es el primer momento y el primer filtro, si usted quiere, democrático que habría que rebasar. La comisión, el Pleno, los 70 votos del Pleno, y después no termina ahí, vuelve a la Corte Constitucional. Y después va al Consejo Electoral para que convoque a elecciones en al menos 60 días de conformidad al Código de la Democracia. Es decir, el procedimiento es amplio, pero este es un debate que el país, indiscutiblemente, como usted bien señala, tendrá que afrontar y tomarlo como una cuestión de Estado. Ahora bien, de acuerdo a los tiempos y en función de la decisión como primer paso de la Corte Constitucional, el debate que tendrá que darse en la comisión, después en el Pleno de la Asamblea Nacional, dan los tiempos como para que esto llegue a la papeleta, al momento electoral de febrero? Tendría que ser una voluntad política de jugarse con los tiempos al límite para que se haga esto en 5 meses. Si es que hay esa voluntad política de los distintos actores, tomaría entre 5 a 6 meses mínimo, apreciado Fausto, pero hemos visto al menos en este momento que la Corte Constitucional ha cumplido con su reglamento. El reglamento le daba plazos a la Corte Constitucional para actuar. La Corte Constitucional en esos plazos es como ha actuado, pero ahora viene una suerte de vaivenes políticos, porque la Asamblea es un órgano político y ahí todo puede suceder. No necesariamente hay los 70 votos y tampoco no necesariamente la Asamblea está obligada, que eso es deseable para el país, indiscutible, pero la Asamblea tiene que debatir y nada es seguro en esa Asamblea Nacional el día de hoy. Ahora bien, si bien nada es seguro, y eso es evidente, nos ha constado en varias decisiones de los asambleístas, hemos visto también camisetazos en este camino, pero esto será parte, o sin duda, tiene que ser parte de un juego electoral, de un cálculo electoral. Si hablamos de estos 5 a 6 meses, ya las matemáticas no nos dan mucho, y creo que en inicio la intención era precisamente ponerlo en el tablero, poner en la mesa y hablar sobre este tema, debatir sobre este tema, para que quizás sea uno de los temas más trascendentes de la campaña. Lo que sí estoy convencido, Fausto, es de que será parte de algunos acuerdos la decisión que empieza a suceder el día de hoy ya en el Parlamento o el Pleno. ¿Por qué digo de algunos acuerdos? No olvidemos que en el Parlamento del Estado está de por medio juicios políticos a funcionarios del gobierno. No olvidemos que en el Parlamento está de por medio la selección de las nuevas autoridades legislativas, vicepresidencias. No olvidemos de que en el Parlamento está de por medio la dignidad de si queremos mantenernos o no mantenernos con la actual presidencia. Es decir, hay muchos elementos que están en juego en el Parlamento del Estado. Indiscutiblemente, yo estoy convencido de aquello, este será uno más. Este será uno más del apoyo o no apoyo que se dé a la propuesta de reforma parcial a la Constitución. Ese es el camino que se ha seleccionado. Pero yo quiero también recordar algo, Fausto, que no se está mirando. En la Corte Constitucional también se presentó otra propuesta de reforma a la Constitución. El presidente ha usado reforma. Yo creo que no va a tener un feliz término esa propuesta. ¿Cuál? Respecto de la eliminación del fondo partidista, modificando la Constitución. Eso está todavía ventilándose en la Corte Constitucional y ahí la Corte Constitucional tendrá que reflexionar si eso es o no es restricción de derechos. Más allá que nos guste o no nos guste, esto tiene un debate mucho más profundo constitucionalmente y la Corte tendrá que reflexionar aquello y ese dictamen ya vendrá. Estamos también a días que la Corte Constitucional se pronuncie y ese elemento también entra indiscutiblemente en el debate constitucional del país. Súmele a ello, querido Fausto, que en el tema de las bases militares y de instalaciones extranjeras, no es que mañana viene, como yo escucho a tantos decir, ya Estados Unidos o viene otro país. Cuidado,
Esto requiere instrumentos internacionales que perfeccionen. Y ahí nuevamente tendrá que pronunciarse la Asamblea Nacional por cada uno de los instrumentos internacionales de convenios o acuerdos para esta cooperación internacional. Entonces, no es un camino de celeridad, no es un camino de prisas, es más bien un camino de entender técnicamente lo que sucede y saber que este escenario político constitucional va a marcar indiscutiblemente la hoja de ruta de los siguientes meses. Seguramente son parte de la hoja de ruta. Ahora quiero referirme, por ejemplo, a las recientes declaraciones del presidente Daniel Noboa. El asambleísta Vera se refería como un error o alguna especie de desatino del presidente hablar de 2.000 hectáreas de sembríos de coca en nuestro país a propósito de un informe de Estados Unidos, algo que ha sido de alguna forma ya desmentido por parte de las Fuerzas Armadas, que están recién en el rastreo de algunas zonas donde podrían eventualmente haber sembríos de coca. Ahora se reportaba de 2.5 hectáreas que habían encontrado, muy lejos de las 2.000. Esto podría ser parte del contexto de la propuesta, por ejemplo, que ahora ha sido ya está resuelta por la Corte Constitucional, por un lado, y quizá como elementos distractores para los problemas de seguridad que aquejan al país, la crisis eléctrica, la falta de empleo, la crisis económica. Dos cuestiones. Lo primero, la Corte Constitucional no mira conveniencia en este dictamen. La Corte Constitucional hace un ejercicio estrictamente de la vía que se debe tomar para la modificación constitucional. Esto es lo primero. Y lo segundo, yo creo, apreciado Fausto, que hay que recordar que existe una Contraloría General del Estado en el país. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que saber usar los fondos públicos para informar y comunicar cuestiones relevantes para el Estado. Hay que saber usar los fondos públicos para comunicar para las cadenas nacionales en cuestiones que son de relevancia y profundidad del Estado. En las cuestiones de seguridad pública, cuidado, hay una ley estatal orgánica sobre el manejo de la seguridad pública. Y yo no quisiera conocer, entender, no creo que es conveniente para el país, que esto genere una tensión con las Fuerzas Armadas. Yo creo que si hay temas de inteligencia e identificación de cuestiones de seguridad para el Estado, de delitos que son transnacionales para el Estado, tienen que ser tomados con el tino, la serenidad de la prudencia. Algunos dicen que la prudencia da los años. Creo que también da la serenidad esa prudencia. ¿Está siendo imprudente el Ejecutivo? Yo creo que eso tendrán que evaluar los ecuatorianos. Lo que yo sí le puedo decir, Fausto, es de que hay una delicada línea precisamente entre la defensa de la seguridad del Estado y comunicar cuestiones que quizás no son mejor hacerlos en un momento determinado. Y menos si se trata de información que prácticamente de inmediato ha sido desmentida. Es lamentable por las razones que he citado, y yo creería, sin embargo, que hay que gobernar con entereza, con decisión, pero también con menos afectos a las elecciones o a los procesos electorales, sino con más afectos al Estado, a la patria, a los ecuatorianos. Y con esto cierro, José, ¿siente usted que se están posicionando temas por fuera de los urgentes para tapar precisamente los primordiales, al menos sobre las preocupaciones de la ciudadanía? Yo creo que podría haber una suerte de confusión entre las urgencias del país y las urgencias que son propias para una mesa de gobierno. Yo no creo que en este momento el país está en condiciones para tratar cuestiones que no sean propias a lo que los ecuatorianos están sufriendo. Los ecuatorianos están sufriendo por falta de energía eléctrica y por la amenaza de la pérdida del trabajo. Veo con buenos ojos, Fausto, para hablar de temas jurídicos. Veo con buenos ojos que la ministra de Trabajo ya nos ha hecho caso. Ya ha dicho hoy de que la vicepresidenta de la República no puede ser destituida vía sumario administrativo, sino solamente por la Asamblea.
Bueno, no hay que demorarse. No hay que demorarse en escuchar a las voces que están con el país, a las voces serias del país. No hay que demorarse. Qué bueno que entendamos y dejemos la miopía de las cuestiones que no son relevantes para el Estado y que están desgastando indiscutiblemente al país y que no permiten que los ecuatorianos se encuentren en mejores condiciones. Eso no vive el país de conflictos. El país necesita estabilidad, seriedad, comunicación responsable que esperemos, tengamos esperanza que las cosas vayan reconduciéndose y haciéndose de la mejor manera con estas oportunidades constitucionales que se están presentando. Precisamente lo que se necesita es seriedad por sobre todas las cosas. Doctor Chalco, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, ha sido un gusto, como siempre, estar con usted. Gracias nuevamente. El doctor José Chalco, abogado constitucionalista, hablando sobre la decisión, este señalamiento de vía por parte de la Corte Constitucional a propósito de la propuesta presidencial sobre la instalación de bases militares en nuestro país. De momento, el país no está para tratar incertezas, supuestos, posibilidades. Hay algunos temas urgentes y necesarios. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.